Fue por mí que tu amor descendió desde el cielo hasta mi corazón. Fue tu amor el que cambió mi vida, sanó las heridas, hizo un canto en mí. Fue tu amor. Evangelio de Juan, capítulo 20, la tumba vacía, el triunfo de la vida sobre la muerte. La introducción comienza diciendo que en este capítulo es el capítulo de la resurrección de Jesucristo. Aquí se confirma que Jesús venció la muerte, validando su identidad divina y su obra redentora. Mire, en esta introducción ya nos va dejando claro que se está cumpliendo el propósito del libro, que es reconocer, que dar a conocer que Jesús es Dios, la naturaleza divina de Cristo. Y también deja claro su propósito en estos dos conceptos. Se confirma que Jesús venció la muerte, ¿cierto? Validando su identidad divina de Hijo de Dios y también su obra redentora. Porque, mis queridos hermanos, la obra redentora de Cristo no estaría completa si no existiera la resurrección. Y hoy día vamos a ver la importancia de este acto. Aquí el tono cambia radicalmente, porque pasa del lamento a la alegría. Hemos visto, ¿cierto?, en estos casi dos capítulos, 18 y 19, cómo Cristo padeció, cómo sufrió, cómo, ¿cierto?, llevó la cruz, sufrió los látigos, la corona de espinas, los clavos, también la burla, ¿cierto? No solo el dolor físico, sino también el emocional. Lo vimos sufrir en el huerto de Getsemaní, lo vimos, ¿cierto?, en este Vía Crucis, que es conocido, pero ahora este tono cambia. ¿Y cómo cambia? Porque claro, ahora viene la esperanza, pasa del lamento a la alegría. Y también los discípulos, que vimos como Juan, ¿cierto?, y Pedro, sobre todo estaban temerosos de lo que estaba pasando. Sabemos que los discípulos, muchos de ellos, se fueron a esconder y pasan desde el miedo a la fe. No todos en la misma instancia, no todos al mismo tiempo, pero comienza a suceder esto, que pasan del miedo, del lamento, a la fe. La resurrección no solo transforma la historia, sino también nuestros corazones. Nosotros entendemos que Jesús, al resucitar, transforma la historia de la humanidad. Si Jesús solo hubiese venido a esta tierra, comunicado el mensaje y muerto, hubiese sido solo un mártir. Y sabemos que mártires hay muchos. A través de la historia universal, en todas las latitudes, hay hombres que se han inmolado, se han sacrificado por una nación, por un grupo, por un pueblo, pero ninguno de ellos ha resucitado. Por eso la resurrección no solo transforma la historia, sino también es algo personal que transforma nuestra vida. Por eso nosotros vemos la historia de Jesús, su muerte y su resurrección no solo como un hecho histórico, es un hecho que cambia la historia, pero también es un hecho personal que transforma nuestros corazones. Entonces, este hecho glorioso es muy importante estudiarlo y analizarlo. Yo le puse aquí el título ¿Por qué Él vive? Porque Él vive, haciendo, ¿cierto?, esta alusión, este hermoso himno. Porque Él vive, triunfaremos mañana. Hermano, la resurrección de Jesús fue anunciada en los Salmos, fue anunciada por los profetas y también fue anunciada por el mismo Jesús. Esto es importante porque, como lo vimos en capítulos anteriores, lo vi yo, lo vio nuestro hermano Andrés,
La muerte de Jesucristo fue anunciada. ¿Por qué? Porque este es el plan de Dios. Recuerde, lo hemos dicho varias veces, Jesús no fue sorprendido con este acto, con este juicio injusto donde fue condenado y crucificado. Jesús sabía que tenía un plan que cumplir y un propósito. Y estaba anunciado durante todo el Antiguo Testamento. Bueno, no solo su muerte, no solo los clavos, no solo la cruz, no solo que iba a ser dañado en su costado, también la resurrección fue anunciada. Miren lo que dice el Salmo 16:10, palabras del rey David, pero que también ya está anunciando lo que le pasaría, lo que sucedería con Jesús. Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La palabra Seol es el lugar del silencio, de la muerte, y nos deja claro aquí que no es específicamente David, sino que también se refiere a Jesús. No dejarán mi alma en el Seol, no dejarán mi alma en la muerte, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Dios, por medio de Jesucristo, cumple esta profecía. No dejó su alma en la muerte, en el Seol, en el abismo, sino que lo resucitó. Mire lo que dice ahora el profeta Isaías 53, 10 y 11. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Ya sabemos, ¿cierto?, a quién se está refiriendo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, a Jesús, sujetándole a padecimiento. Claramente está. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Aquí, en estos dos versículos, se da cuenta que aparece el propósito completo de Cristo aquí en la tierra. Fue quebrantado, sufrió, cierto, el padecimiento, fue, eh, fue el sacrificio por la expiación, cierto, por la purificación de nuestros pecados, pero ahí viene la promesa, verá linaje. ¿Qué quiere decir eso sobre el linaje? Es verá descendencia, pero no solo una descendencia física, sino que tiene que ver con una descendencia espiritual. Jesús, como estará vivo, va a ver la descendencia espiritual de los que han de ser salvos por su gracia. Será el que puede ver esta descendencia, este linaje, de todos aquellos que han de ser salvos por creer en Cristo. Y dice también, vivirá por largos días. Esto, ¿quién puede hacerlo? Solo Cristo. No se refiere a un hombre común y corriente. Este vivirá por largos días, se refiere a Cristo. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Se da cuenta cómo también se cumple el propósito en Cristo? Jesús, al cumplir todo lo que su Padre le encomendó, fue prosperada. Esta voluntad de Dios en la mano de Cristo fue prosperada. Vemos también, ¿cierto?, en ese texto que ya estaba anunciada la resurrección de Jesús. Mire este texto también muy interesante. Oseas 6:2 dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Si bien es cierto, este versículo está hablando del pueblo de Israel, ¿cierto?, que estaba siendo sometido a esclavitud por su desobediencia, pero sí está dejando ya una luz de esperanza. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Estos son pequeñas señales que deja la Biblia de lo que cumpliría Jesús. Miren lo que dice Mateo 16:21, porque los salmos lo anunciaron, ¿cierto? David, los profetas, Isaías, Oseas, pero también el mismo Jesús anunció
que él resucitaría. Mire ahí en Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y ser muerto. Pero aquí está, mire el anuncio, y resucitar al tercer día. Jesús también sabía de esto, tenía claro este panorama de ser quebrantado, de sufrir en una cruz, de morir, pero también de resucitar. Esa era la esperanza que Cristo también tenía, porque su Padre se lo había declarado. También en Juan 2:19-21, esta es una alusión que hace el mismo Jesús. Dice, destruid este templo, ¿cierto? Hablando de un templo físico. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pero hablaba del templo, de su cuerpo. Los judíos pensaban que hablaba del templo, ¿cierto? Que estaba en Jerusalén. ¿Cómo se te ocurre? Decían los judíos, que vas a destruir este templo, lo vas a construir en 3 días. Pero Jesús estaba hablando de su cuerpo, de su templo personal que es su cuerpo. Destruí este templo y en 3 días lo levantaré. O sea, en 3 días iba a resucitar. Hermano, es importante entender que la obra completa, que el Evangelio, la buena noticia, se cumple con la resurrección de Cristo, que estaba también anunciada en la Biblia. Porque nos damos cuenta, y esto nos anima, que Dios tiene todo bajo control. Él envió a Jesús con un plan y con un propósito. Jesús lo cumplió. Predicó, anunció, fue ejemplo, vivió sin pecado, entregó su vida en una cruz, fue llevado a una tumba, pero al tercer día resucitó. Todo esto se cumple en la Biblia. Y aquí hay algo muy importante, que entendamos la importancia de la resurrección. Eh, siempre eh, porque somos seres emocionales, ¿verdad? Vemos la muerte y el sacrificio de Jesús como lo más grande. Y es importante entender eh, este sacrificio, que es así, es grande. Pero mire lo que dice 1 Corintios 15:14. Y si Cristo, mire qué importante, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo acá? Que si Jesús hubiese anunciado, predicado, hubiese sido cierto un hombre que hizo milagros inclusive, que sanó, que sanó a ciegos, que levantó a cojos, si Jesús hubiese hecho todos estos milagros, muere en la cruz, pero no resucita, van a nuestra fe. ¿Por qué? Porque la profecía completa se cumple con la resurrección. La resurrección le da sentido a la predicación del Evangelio, porque recuerde que la palabra Evangelio significa buena noticia, y nosotros tenemos que predicar esta buena noticia íntegra, completa. Somos pecadores, pero Cristo murió en una cruz por nuestros pecados, y como Él vive, nosotros tenemos esperanza. Porque Jesús venció la muerte, nosotros también podemos vencer la muerte, porque estamos nosotros muertos en delitos y pecados. Es importantísimo entender lo gravitante que es la resurrección. Recuerde, esta resurrección de Cristo le da sentido a la predicación, porque tenemos un Dios vivo que venció la muerte, que venció el pecado. También esta resurrección de Cristo le da sustento a nuestra fe. Eso quiere decir una esperanza viva. Porque si no tuviésemos un Cristo que venció la muerte, ¿a quién oraríamos?
Recuerda que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en el cielo y la tierra y debajo de la tierra. ¿Por qué? Porque este Jesús que padeció hoy día vive y reina. La resurrección le da sustento a nuestra fe, porque nuestro Dios vive. No es solo un mártir. Vuelvo a repetir esa frase, porque mártires hay muchos en la historia de cada nación, de cada país, de cada cultura. Hay muchos que se han sacrificado por un ideal, pero solo uno resucitó. Solo uno es una esperanza viva. Recuerde, la cruz sin la resurrección sería el fracaso de un mártir. Mire qué interesante esta frase explicativa. La cruz sin la resurrección sería simplemente el fracaso de un mártir. Pero ojo, la cruz con la resurrección es la victoria del Hijo de Dios. Con esto se sigue comprobando que Jesús es Hijo de Dios, la naturaleza divina de Cristo, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que se sacrificó, pero que hoy vive. Y como Él vive, nosotros tenemos vida juntamente con Él y esperanza. Mire, ¿qué hubiese pasado si no hay resurrección? Sin resurrección no hay poder para predicar. Sin resurrección no hay poder para predicar. Solo predicaríamos de un mártir. Solo predicaríamos de un hombre que vino, pasó por esta tierra, sufrió, dio un bonito mensaje, pero murió. Sin la resurrección no hay esperanza en el sufrimiento. Sin la resurrección no hay victoria sobre el pecado. Y sin la resurrección no hay sentido eterno. No hay una palabra de eternidad para nuestra vida. Pero como esto no es así, pero como sí hay una resurrección, recuerde, la resurrección nos permite tener una predicación con autoridad, porque hoy día predicamos a un Dios vivo, a un Cristo vivo, a un Cristo que venció la muerte. Por lo tanto, también nuestra fe tiene una base histórica. Recuerde, con Cristo hay un antes y un después en la historia. Lo vemos en los libros, pero también lo vemos en nuestra vida. Por eso la fe en Cristo tiene una base histórica. Nosotros encontramos la historia de Jesús no solo en la Biblia, también hay libros anexos que hablan de este Jesús, pero este Jesús que no solamente sufrió, sino que también resucitó. Este Jesús que cambia la historia. Mis hermanos, si Jesús no hubiese resucitado, no habría pasado nada. Hubiese sido un simple mártir más. Pero recuerde, como Él resucitó, Él marca la historia. Nos da, cierto, la autoridad para predicar de un Cristo vivo. También el sufrimiento tiene propósito. Usted se da cuenta de que nosotros nos animamos al recordar que Jesús padeció, no rechazó el sufrimiento. Él no rechazó la cruz. Porque recuerda esto, Jesús también nos dice a nosotros, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día. Y muchas veces tomar la cruz significa un sufrimiento, pero un sufrimiento con propósito. Jesús lo entendió. Jesús sabía que pasar la corona de espinas, los clavos, la cruz, los latigazos, había un plan y un propósito de Dios. Y al resucitar, a nosotros también eso nos genera la esperanza de que aun cuando estemos sufriendo, hay un propósito detrás. Y lo vamos a ver en unos minutitos más, cómo Cristo trae esperanza en medio del sufrimiento y la angustia. Recuerde, con la resurrección, el sufrimiento que estemos viviendo tiene propósito. ¿Por qué? Porque aprendemos a confiar en Dios, aprendemos a descansar en Él. Él se transforma en nuestra esperanza, en nuestra confianza. Él es nuestra dependencia total. Con la resurrección,
La prueba, el sufrimiento y la angustia tienen un propósito, como lo vivió Cristo. Y por supuesto también con la resurrección, la muerte no tiene la última palabra. Gloria a Dios. Con la resurrección de Cristo, la muerte no tiene la última palabra. Ahora sí tenemos un sentido de eternidad, porque después de esta vida sí hay otra. Y como hemos creído en Cristo, un Cristo vivo, un Cristo que resucitó, nosotros también tenemos vida eterna. Y lo dice su palabra, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. La muerte, mis hermanos, no es la última palabra. Nosotros tenemos una esperanza viva. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y venció la muerte. Entonces, vivir con esta esperanza, vivir con esta convicción, le da sentido a nuestra vida. Y se lo repito, nuestra predicación tiene autoridad porque nuestro Cristo vive. La fe tiene una base histórica. Jesús cambió la historia con su muerte y con su resurrección. En el sufrimiento hay un propósito, así como lo cumplió Cristo. En nosotros también hay un propósito detrás de los momentos de prueba. Y por supuesto, la muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene Dios en su amor, en su gracia y en su misericordia. Porque tenemos un Rey eterno, un Rey que vive por los siglos de los siglos. Amén. Por eso es importante entender la importancia de la resurrección. Mire, hemos visto dos temitas, que la resurrección fue anunciada y la importancia y trascendencia de entender la resurrección de Cristo. Ahora vamos a leer Juan 20 del 1 al 10 y cómo vemos a los discípulos enfrentar este proceso de angustia y cómo cambia todo al enterarse de la resurrección de Cristo. Dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Sabemos que ese otro discípulo es Juan. Y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro, y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Se da cuenta cómo en estos 10 versículos vamos viendo cómo los discípulos van cambiando de actitud, pasan de la angustia a una preesperanza? Algunos corren, mira, dice que Juan corrió más rápido que Pedro, pero Juan solo quedó en la puerta del sepulcro. Después llegó Pedro un poco más atrás, pero sabemos cómo Pedro era un poquito más impetuoso. Pedro no se quedó en la puerta y entró. Y vieron lo que estaba ahí, ¿cierto? El sudario, los lienzos puestos, enrollados en un lugar. Pero hay algo interesante en la vida de Juan. Juan creyó. En toda esta situación de angustia, de saber si de verdad se robaron el cuerpo, qué habían hecho con él, en el corazón de Juan hubo fe. Todavía no entendían
todo lo que estaba pasando, pero dice el versículo que él vio y creyó. A Pedro le costó un poco más, y esto sabe también, muchas veces nos identifica. No todos creemos con la misma prontitud, no todos llegan a los pies de Cristo de la misma manera. Hay procesos. A Pedro le costó. Recuerda que Pedro después de esto volvió a ser pescador, y más adelante Jesús lo sale a buscar nuevamente, ¿lo recuerda? Pero dice que Juan, este discípulo, ¿cierto? El que se sabía amado por Jesús, el que reposaba en su pecho, el que estuvo a los pies de la cruz, él al ver esta situación creyó. Aquí hay varias enseñanzas. Primero, mis hermanos, que las promesas de Dios se cumplen a su tiempo y a su manera. Los discípulos estaban angustiados, estaban tristes. Recordemos que ellos habían puesto toda su esperanza en Jesús y ahora esa esperanza parecía muerta. María se encuentra que ni siquiera el cuerpo muerto de Jesús estaba ahí. Nosotros muchas veces queremos ver que Dios obre a nuestra manera. Quiero que hagas esto. Y los discípulos pensaban que Jesús iba a traer libertad de otra manera. Recuerda, ellos eran un pueblo oprimido por el Imperio Romano. Ellos querían libertad para su pueblo. La pregunta era, ¿cómo Jesús iba a libertarnos? Jesús tenía un plan y un propósito. Esta promesa de libertad, esta promesa de salvación, Jesús la iba a cumplir, pero a su tiempo y a su manera. La invitación de nosotros que nos hace Dios por medio de su palabra, por medio de Cristo, es a esperar el tiempo de Dios. Él lo hace a su manera y a su tiempo. ¿Qué dice el Salmo 41 y 2? Salmo 41 y 2. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pacientemente esperé a Jehová. Esto es darnos cuenta de que Él a su tiempo va a obrar. No, quizás no va a obrar a la primera oración, ni a mi manera, va a obrar en el tiempo justo, en el tiempo de Dios. Y a su tiempo Él dice que inclina su oído y oye nuestro clamor. Así como estos discípulos estaban desorientados porque no sabían lo que iba a pasar, no sabían lo que estaba sucediendo. Dios también nos invita a nosotros a clamar y esperar pacientemente la manifestación del poder de Dios. Ellos estaban angustiados, pero Cristo tenía su tiempo para responder y para manifestarse. Usted y yo hemos vivido en algún momento distintos tipos de dificultades. Su palabra nos dice, pacientemente espera a Jehová, porque Él se inclinará. Así como estos discípulos estaban quizás con esta interrogante de qué va a pasar, aquí hay un llamado también para nosotros. Esperar pacientemente la obra del Señor. Y por supuesto, este llamado de acción, que en los momentos de dudas o en los momentos de temor, siempre corramos a Jesús. Es linda esta analogía, mi hermano. No todos los discípulos corrieron al sepulcro. Si usted se da cuenta, corrió Juan y Pedro. Y cada uno de ellos tuvo una actitud diferente. Uno corrió más rápido, pero se quedó en la puerta. El otro corrió un poco más lento, pero decidió entrar. Pero uno creyó. Y el otro dudó y comenzó a hacer su vida común. Pero el llamado de Dios para nosotros en estos momentos de dudas que usted y yo podemos estar viviendo, momentos de duda, de temores, siempre corramos a Jesús. Siempre corramos a la presencia de Dios. ¿Qué dice el Salmo 34, 4 y 6? Es un hermoso salmo que nos confirma este llamado a correr a Cristo. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró
de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Así como Juan decidió ver la manifestación del poder de Dios a través de estos, del sudario, del manto enrollado, él decidió creer, dando estos pasos de fe. También aquí, en este salmo, Dios nos invita a tener esta actitud. Mire, buscar a Jehová, mirar a Jehová, clamar al Señor. ¿Se da cuenta que son acciones que debemos realizar? Por eso, cuando yo leo estos versículos y veo a estos discípulos corriendo, ¿se da cuenta que ellos van corriendo con angustia? Ellos corren con incertidumbre, ellos corren con temor de no saber qué está pasando, pero corren. Eso también es un acto de fe. La invitación que nos hace el Señor, que en medio de las dudas, de los temores, corramos hacia Él. ¿Cómo? Buscándole, como dice el Salmo. Mirarle. ¿Qué quiere decir mirar? Buscar en su palabra. Así como, así como Pedro decidió entrar al sepulcro y mirar, y Juan después decidió, yo también voy a entrar, miremos atentamente en la palabra. Recuerde que en la Biblia tenemos mandamientos y también tenemos promesas de parte de Dios. Mire las promesas de Dios, confíe en las promesas de Dios. Una vez más, estas tres acciones que nos invitan a correr hacia Cristo: buscar, mirar, clamar. Hermano, y este clamor es una acción que involucra poner todo nuestro corazón. El clamor involucra poner toda nuestra gana, nuestra pasión, día a día, orar sin cesar, dice la Biblia. Así que este texto que nos habla de la resurrección, de la angustia que estaban viviendo los discípulos, nos dan, nos deja este mensaje, nos dan ejemplo de cómo nosotros también hoy día, como discípulos de Cristo, cuando nos sintamos angustiados o con temor, corramos hacia Él. No dudemos, no vayamos a buscar a otra parte, busquemos siempre en Cristo. El Salmo lo dice, buscando, mirando y clamando. Otro Salmo, el 55:17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré. Y claramente viene la respuesta, y Él oirá mi voz. Hermano, agárrese de estas promesas. No son solo para tenerlas ahí guardaditas. Aférrese a estas promesas. Crean estas promesas. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Una vez más, con esta actitud de discípulo, corramos hacia Jesús. Y miren lo que dice el texto. No solo en la noche, no solo cuando esté angustiado, todo el día, tarde y mañana, y a mediodía. Recuerde, le vuelvo a repetir esto, la importancia de la resurrección. Nosotros le oramos a un Dios vivo. Nosotros oramos a un Dios que vive, que reina, que venció la muerte. Recuerde, Jesús venció los clavos, los latigazos, la corona de espinas, la cruz, venció la tumba no pudo retenerle. Por lo tanto, oramos a un Dios de poder. Por eso, ¿cómo nos vamos a ocupar nuestro día? Tarde, mañana y mediodía en buscarle, para agradecerle, para alabarle, para adorarle, pero también en esos momentos de duda o de temor, corra como estos discípulos hacia Jesús. Y qué importante es entender esto. Cuando usted corra hacia Jesús, se va a encontrar con un Dios vivo, con un Cristo vivo. Cuando los discípulos fueron a ver la tumba, parecía una mala noticia. Interesante esto, mire, para reflexionarlo. Cuando los discípulos fueron a ver la tumba estaba vacía. ¿Eso quiere decir malas noticias? Todo lo contrario, buenas noticias, porque Cristo vive. Así que clame, busque, mire la perfecta ley. Esa es la invitación que el Señor nos hace, porque vamos a encontrar una tumba vacía,
pero un corazón lleno del amor, de la gracia y del poder de Dios. La tumba donde pusieron a Jesús está vacía. Y si usted cree en la resurrección, su corazón ahora está lleno. Mire qué hermosa analogía. Jesús ya no está en la tumba, Jesús está en su corazón. Déjelo reinar, búsquelo, mírelo y clámele a él. Y tres, de esta enseñanza que nos trata de la tristeza, la esperanza, creamos en Cristo y creámosle a Cristo. Recuerde, Juan, al ver esta situación, decidió creer. Sea imitador de Juan también. Vea lo que está pasando a su alrededor. Son señales de que Cristo vive. Mire, Lucas 11, 25, 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y ahí hace una pregunta. ¿Crees esto? Yo le hago esta pregunta a usted. Hágase esta pregunta. ¿Cree esto usted? Y ahí usted en su casa dé un fuerte amén. Sí, creo en el Jesús que murió por mis pecados y creo en este Jesús que resucitó. Y como Él resucitó, me puede dar vida y vida eterna. Creámosle a las palabras de Cristo. Creamos en Cristo. Y aquí hay una diferencia que muchos teólogos hacen entre creer en Cristo y creerle a Cristo. Porque hay muchas personas que dicen, oye, ¿tú crees en Jesús? Sí, sí, Jesús existió, pero solo se quedan en eso. Crea en Cristo, crea que Él nació de una virgen, que nació en Belén, profetizado, que caminó por esta tierra, predicó, hizo milagros, murió, resucitó. Crea en ese Cristo, pero también crea en sus palabras, crea en el mensaje. Recuerde que las palabras de Jesús son las que nos van transformando día a día. Y Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Para tener vida eterna, nosotros debemos creer y vivir por Cristo. Créale, mi hermano. Y este es el gran desafío de conocer también cada una de las palabras que Jesús enseñó. Crea en Cristo y créale a Cristo. Él es la resurrección y la vida. Y aunque estemos muertos, Él nos da vida. Y esto no solo una muerte, tenemos que hacer esta salvedad, no solo una muerte física. Sabemos que después de que nuestro cuerpo deje de existir acá, que nuestro corazón deje de latir, vamos a vivir juntamente con Cristo. Pero también aquí está hablando de la muerte espiritual. Recuerde, por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos muertos espiritualmente, pero con Cristo podemos tener vida. Él nos resucita espiritualmente. Una vez más, crea en Cristo con todo su corazón y créale a Cristo. Cada promesa, cada palabra. Yo soy la resurrección y la vida. Recuerde, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la roca eterna. Él es el pan de vida. Créale a Cristo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Créale a Cristo. Y viviremos nuestra vida desde otra perspectiva, con la fe puesta en nuestro Cristo, Rey por siempre, resucitado, que vive y reina. Recuerde, las promesas de Dios se cumplen. En los momentos de dudas, corra a Jesús. Créale a Cristo, crea en Cristo. Seguimos leyendo estos discípulos que nos dejan estas hermosas enseñanzas sobre la resurrección. Jesús se aparece a María Magdalena, Juan 20, del 11 al 18. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles
con vestiduras blancas, que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboní. Mire qué interesante. Jesús le dijo: María. Volviéndose a ella, le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. ¿Se da cuenta cómo comienza a transformarse la historia de esta desesperanza, de esta angustia, a esperanza real? Vemos en este capítulo, en estos versículos, cómo comienza a cambiar el panorama, cómo los ojos comienzan a ser abiertos, cómo la esperanza comienza a volver a los corazones. Y Jesús nos deja palabras tan importantes como esta invitación, donde dice: Subo a mi Padre y a vuestro Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Recuerde que los judíos en, la, eh, en el primer siglo, ellos decían: nuestro padre Abraham, nuestro padre Moisés. No, ellos no llamaban a Dios Padre. ¿Se da cuenta cómo Jesús acerca a su Padre a ellos, a los discípulos y también a nosotros? Cuando Jesús enseña a orar, ¿se da cuenta que Él enseña: Padre nuestro que estás en los cielos? Cómo Él nos acerca al Padre. Qué hermoso este proceso de acercamiento. Recuerda, estábamos separados de Dios, pero Cristo, con su sacrificio y su resurrección, nos logra acercar nuevamente al Padre. Enseñanzas, entendiendo que detrás de esto siempre hay un plan y un propósito. Recuerde, ellos están viviendo un tiempo de angustia, pero recuerde, Jesús está obrando siempre, aunque no lo veamos. eh, Reflexionaba cuando leía este texto, agradecía por tener esta reflexión, que aunque nosotros no lo veamos, igual que María, como dice el versículo, se da cuenta que María hablaba con Jesús, pero no pensaba que era un hortelano, un trabajador del cementerio, del sepulcro. María lloraba frente al Cristo vivo, no porque él no estuviera, sino porque el dolor le impedía reconocerlo. Es una analogía bien bonita porque cuando nosotros lloramos, ¿cierto? Nuestros ojos se nos nublan, se nos llenan de lágrimas. Y cuando nosotros lloramos, ¿cierto? También nos secamos las lágrimas y a veces vemos borroso. El corazón de María estaba angustiado, estaba atemorizado por lo que venía para adelante. No lograba identificar que estaba hablando con Cristo. Pero recuerde, cuando usted, cuando yo estemos viviendo tiempos de angustia, recordemos esta promesa: Cristo está con nosotros. Él ha prometido estar a nuestro lado. Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Tomémonos de esta promesa. Que estas promesas, mis hermanos, nos den energía, nos den fuerza, nos den musculatura espiritual para cuando nos toque pasar por la angustia en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con enfermedades.
se agarre de esta promesa. No estamos solos. Igual que María, nos puede pasar que miremos alrededor y no veamos nada. Pero recuerden, no estamos solos. Cristo está ahí. A veces el problema no nos deja ver que Dios sigue obrando a nuestro lado. María lloraba frente al Cristo vivo, pero no porque Él no estuviera, sino porque el dolor a veces nos impide reconocer que Dios sigue obrando alrededor nuestro. Tómese de esta promesa. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. ¿Y sabe por qué Dios está con nosotros? ¿Sabe por qué Cristo está con nosotros? Porque Él venció la muerte. Porque Cristo también padeció aún más que nosotros, pero Él venció la prueba, venció la tentación, venció la muerte y hoy día vive y reina. Y como Él vive y reina, puede estar a nuestro lado. Tómese esta promesa. Cuando pases por las aguas, dice el Señor, yo estaré contigo. Jesús no dejó de estar presente, solo que María dejó de percibirlo por un momento. Yo creo, mi hermano, aquí donde nosotros tenemos que analizar nuestra vida, hay momentos donde quizás nos preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Qué pasa? ¿Por qué no hay respuesta? Pero tomémonos de las promesas que nos deja el Señor. Salmo 139, 8, del 8 al 10. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me hallará tu mano. Son, son preciosas promesas de parte de Dios. Hermano, esto no es solo metáfora, no es solo poesía, esto es una realidad. Dios está con nosotros. A veces en medio de la prueba nos cuesta percibir si Dios está con nosotros, así como le pasó a María. Pero Jesús no dejó de estar presente. Y este texto lo confirma. Donde quiera que estemos, en el momento de angustia que estemos, Él ha prometido estar con nosotros. Y por supuesto, hay un mensaje al final. Una vez que los ojos de María son abiertos, Jesús le da un propósito y le da una misión. Esta es una enseñanza para la iglesia, para nosotros hoy día como iglesia. Jesús abre nuestros ojos para darnos una misión. Jesús abre los ojos de María no solo dándole esperanza, sino además le dio una misión. ¿Qué dice Juan 20:18? Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Mis hermanos, Jesús quiere abrirle sus ojos. Jesús quiere abrir mis ojos para que nosotros también llevemos estas buenas nuevas. Llevemos este mensaje. Cristo vive. Jesús vive. Él venció la muerte. Él venció el pecado. Él transformó mi vida. Él me dio una nueva esperanza. Me dio una nueva oportunidad. Este es el mensaje que nosotros debemos extender a todo el mundo, como lo dice también Mateo en esta gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Cristo en este tiempo quiere abrir nuestros ojos, quiere animarle. Todo lo que hemos visto anteriormente en estos puntos. Él está con nosotros, aún en medio de la angustia. Él ha prometido acompañarnos día y noche. En los momentos de temor, Él nos invita que corramos hacia Él. Las promesas de Él se cumplen a su tiempo. Crea en este Cristo que vive y reina. Pero todo esto con un propósito. Darnos esperanza, darnos vida eterna. Pero también que nosotros seamos capaces de comunicar esta verdad, esta esperanza. Jesús le abrió los ojos a María. Ella lo contempló, lo vio. Vio
su poder por medio de la resurrección. Lo dio vivo. Cristo quiere que también tú lo veas vivo, obrando en tu vida, sanando, restaurándote, dando una nueva oportunidad, pero también nos da este propósito, como se lo dio a María. Él nos abre nuestros ojos, Él abre nuestra vista espiritual para darnos esperanza, pero también para darnos una misión, que es llevar estas buenas nuevas a los que necesitan. Tómese de esta palabra, anímese con esta palabra, pero también, mi hermano, desafíese con esta palabra. Tenemos las promesas de Dios para vivirlas, para creerlas, para disfrutarlas, pero también para comunicarlas. Les dejo esa frase para el final. Tenemos las promesas de Dios, su amor, su misericordia, su resurrección, su poder. Tenemos estas promesas para vivirlas, disfrutarlas, pero también para comunicarlas. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, lo que Él ha hecho en nuestra vida. Reflexiones finales de esta primera parte. Mis hermanos, somos llamados a creer firmemente en la resurrección de Cristo y vivir con esa esperanza. Tengamos esta esperanza. El mismo Jesús que sufrió la cruz, hoy día vive, hoy día reina con poder y autoridad. Que esa esperanza nos mueva. Recuerde, el sacrificio de Cristo, su muerte, nos da propósito también en nuestras propias debilidades. Recuerde, cuando usted recuerde del sacrificio de Cristo, tómese también de esta palabra. Cuando usted le toque sufrir, de lo que sea, dolor físico, dolor emocional, usted acuérdese, Jesús también sufrió y lo hizo por mí, pero también lo hizo con un propósito. Esto me va a ayudar, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Somos llamados a vivir y a creer en esta resurrección, una resurrección que nos da esperanza. Y por supuesto, somos llamados a confiar en la presencia de Cristo en todo momento, aun cuando la angustia nos nuble la vista. Hay momentos que son difíciles y nos cuesta ver la obra de Dios en nuestra vida. Pero recuerda el caso de María Magdalena. Jesús le abrió los ojos para darle una misión y un propósito. Jesús también quiere hacer esto con nosotros. Recuerde, confíe en la presencia. Jesús vive, Jesús resucitó, por eso Él promete su presencia siempre, aún en medio de la angustia. Gracias, Señor, por tu muerte. Gracias, Señor, por tu resurrección. Fue por mí que tu amor descendió desde el cielo hasta mi corazón. Fue tu amor el que cambió mi vida, sanó las heridas, hizo un canto en mí. Fue tu amor.